Tengo el honor y el placer de hablar hoy, de estar charlando con una mujer que admiro y que quiero, así que bueno, la voy a presentar. Ella es Sandra Mazzoni, es catedrática de Comunicación Estratégica, consultora, investigadora y docente de posgrado en distintas universidades de Iberoamérica. Realizó numerosas investigaciones y consultorías en estrategia de comunicación social, comunicación y desarrollo, comunicación ambiental y comunicación educativa. Trabaja con teorías y metodologías de la comunicación desde los nuevos paradigmas. Es directora de la Maestría en Comunicación Estratégica y de la Especialización en Comunicación Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario. Lleva publicados más de 20 libros y una gran cantidad de artículos en revistas científicas. Es evaluadora en CONEAU y en CONICET en Argentina y miembro de comités en más de 100 eventos académicos y en revistas científicas especializadas en distintos países. Tiene una larga trayectoria en el ámbito académico y profesional. Por ejemplo, fue secretaria de posgrado en la Facultad de Ciencia Política en la UNR, fue gerente de comunicación en INTA, asesora de comunicación para ministerios, secretarías, municipalidades, universidades y numerosas empresas. Fue contratada como consultora experta por numerosos organismos internacionales y nacionales, por nombrar uno, la Organización de los Estados Americanos, entre tantos otros. Pero sobre todo para mí es una gran mentora y considero mi maestra para esto que hacemos, ¿no? Que es emprender en comunicación. Hola Sandra, bienvenida. Gracias por estar acá conmigo charlando hoy. Bueno, hola Virginia, un gusto estar con vos y además un gusto estar juntas conversando un poco sobre este tema, ¿no es cierto?, que nos atraviesa, este tema que estamos conversando desde hace unos años ya, en el mes de marzo, con distintas cuestiones, pero siempre pensándonos, ¿no? Y repensándonos como mujeres. Así que qué bueno estar con vos hoy acá. Gracias, qué bueno. Bueno, tal cual vos lo dijiste, la idea es charlar sobre el rol de la mujer, si se le puede poner un título, o el papel o el lugar de la mujer en la comunicación. Así que nos encanta que estés, desde la agencia pensamos este contenido, esta idea, esta charla con vos, porque sos una referente para nosotros, desde que arrancamos, y mía en particular desde hace tantos años, ¿no? Creo que 10 más o menos. Desde que te leía en la facultad y que para mí eras Mazzoni Mascotti, para todo fuiste, para todo fuiste un texto. Claro, porque era el cátedra del grado, claro. Exacto, en tercer año de la carrera de comunicación social, se llamaba Teoría de la Comunicación, si no recuerdo mal. Sí, sí, claro, teorías de la Así comunicación. que bueno, después nos conocimos en la Escuela de Comunicación Estratégica, creo que fue el año 2012 o 13, por ahí. Y bueno, desde Sí. ahí hace 10 años ya que yo te adopté como mi mentora. Yo no sé si, no sé si te enteraste, pero para mí lo A ver, sos. Así que bueno, la idea es que preguntarte, que me cuentes un poco, yo algunas historias conozco y relatos acerca de tus comienzos. En INTA, sobre todo, tengo imágenes de algunas fotos de antaño, así que la idea es que me cuentes y nos cuentes cómo fueron tus comienzos en la comunicación. vos sabés que, bueno, hay muchas historias conocidas, pero eh, mis comienzos en la comunicación, mi comienzo cuando arranqué a ser comunicadora, el comienzo fue una huelga de voz. Esto no lo conté nunca a nadie, pero empezó con una huelga de voz. Porque, claro, cuando yo terminé mi escuela secundaria, no todas las mujeres estudiaban. La mayoría de las mujeres en esa época hacían profesorados, porque lo que podía hacer una mujer en ese momento, lo que digamos era lo más habilitado, era que fuera profesora, maestra, todas las variantes de maestra, pero otras cosas no te creas que era tanto, no había tantas. Yo vivía en San Francisco de Córdoba, entonces era todavía el momento en el que me tocó estudiar, era
todavía, bueno, la dictadura cívico-militar en Argentina, y entonces mi padre, padre de otros 3 hermanos, pero varones, consideraba, como todos los demás, que una mujer tenía que ser, si quería estudiar, porque tampoco había ninguna necesidad de estudiar, si total te ibas a casar, ese era tu destino. Esto que yo estoy contando ahora, lo cuento y parece que fuera del siglo no sé cuánto, y es de hace no tanto tiempo atrás. Entonces el cambio ha sido tan enorme y por eso yo siempre que puedo participo en estas actividades del mes de marzo, desde el movimiento Ni Una Menos, justamente porque tuvimos que darnos cuenta de estas cosas. Entonces, para no perder la anécdota que quería contar, mi padre dijo, claro, yo quería estudiar un montón de carreras, ¿no? Ya cuando terminé la secundaria quería hacer un montón de cosas, pero una de las que quería era comunicación social. Y en ese momento la carrera estaba cerrada en Argentina, en casi todas las universidades, excepto Tucumán y Rosario. Entonces yo empecé con que quería venir a estudiar a Rosario, lo cual a mi padre le parecía peligroso, innecesario, y una serie de adjetivos. Entonces, me habían regalado para los 15 años, porque era un mundo sin celulares, sin computadoras, sin un montón de cosas, pero yo tenía un pequeño grabador de cassette. Y entonces allí en ese grabador le grabé muy enojada toda una perorata en la que básicamente le decía que era la última vez que iba a escuchar mi voz, porque yo no le iba a dirigir la palabra nunca más, no le iba a hablar nunca más, y que claro que me iba a quedar en San Francisco como él quería, iba a recibirme de profesora o de maestra, y apenas lo lograra iba a conseguir un trabajo en una ciudad grande para estudiar una carrera universitaria. Y Wow. que entonces él lo único que estaba haciendo era atrasar unos años mi vida y no le hablé más. Y bueno, la huelga podría Wow. haber resultado mal o bien, pero él se reía, le parecía divertida la situación. Tampoco era una persona terrible mi padre, porque esto era casi lo habitual en la época, ¿no? Y se reía, me bromeaba, me hablaba todo el tiempo y yo no le contestaba y no le contestaba y no le contestaba. Y una madrugada, digamos que esto salió bien porque yo conté con primero confabulación y después con el apoyo maravilloso de las mujeres de la familia que se confabularon para, bueno, acorralar a mi padre en mi ausencia, por supuesto, entre todas, mis tías, mis abuelas, mi madre, por supuesto, mi madrina, todas hicieron algo para que mi padre finalmente, una noche seguramente, porque yo me fui a dormir y era el último día en el que en ese momento había ingreso con cupo a la universidad. Entonces era el último día de la inscripción a la universidad. Y mi madre a las 5 de la mañana me despierta y me dice, despertate rápido, dale, dale, vestite, que te vas a Rosario, la abuela te acompaña. Wow. Tenía 17 años. La abuela me acompañaba porque era una época en la cual era, bueno, todo era visto desde San Francisco para una muchacha de 17 años, como, bueno, ciertamente incierto. Y así fue. Rápidamente, mi tía estaba esperándome con el auto afuera de mi casa y mi abuela me acompañó a Rosario. Salimos a las 5 de la mañana porque en esa época se tardaban 7, 8 horas en llegar desde San Francisco a Rosario, en el único colectivo que había para venir. Y llegué justo a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde cerraba la oficina y no hubiera entrado, ni Qué hubiera hermoso. presentado mi documentación, ni nada, ¿no? Entonces, mi comienzo es con una huelga, pero también con una lucha de la genealogía de las mujeres de mi familia. Porque todo esto fue posible porque, bueno, mi madre debe haber estado
todo el tiempo taladrándole la cabeza a mi padre durante tiempo, pero también todo se habilitó porque mi madrina habló con una tía que yo tenía viviendo en Rosario que dijo, yo la recibo en mi casa, para que mi padre se le sacara el miedo pavoroso que tenía de que yo viniera a vivir sola a una ciudad grande Qué como Rosario, hermoso, ¿no? qué hermosa Entonces, anécdota. mi vida como comunicadora empieza con una huelga de voz y con la sororidad, sin la cual yo no sería bueno, la persona que soy hoy, de las mujeres, de mi familia. Unas mujerazas que, bueno, tengo un agradecimiento enorme con todas ellas, porque cada una de ellas hizo algo, aportó algo para que yo llegara a estudiar en la universidad. Qué A mi padre maravilloso. no le parecía, pero para nada necesario. Yo ya tenía un hermano estudiando en la Qué- universidad porque yo no era la mayor de los hermanos, ¿no? Sin embargo, a él, que yo estudiara en la universidad, no, y mucho menos comunicación. ¿Para qué iba a ¿Qué ser era eso? comunicadora? ¿Qué era Claro, eso? Claro que, bueno, nada, era sí, todo sí, así, sí. pero ese fue el comienzo. Qué Así que la anécdota hermoso. del comienzo, que es la primera vez que la cuento, ¿no? Es una anécdota que es súper súper fuerte. Pero también Maravilloso. yo te decía, Vicky, que yo trato de hablar en el mes de la mujer, porque esto que yo estoy recordando nos ha pasado A a todas. todas las mujeres, a lo mejor no tan dramático como esto que me pasó a mí, porque claro, vivía lejos, y entonces al vivir lejos todo era más difícil y todo era más incierto, y bueno, yo fui la primera mujer que fue a la universidad en mi familia chica, ¿no? Hermoso. Familia extendida no. Mi madre había ido a estudiar, digamos, a Córdoba, a la universidad, pero no se había recibido. Entonces, yo fui la primera que logré transitar ese camino y continuarlo, ¿no? Qué Así que hermoso. fue Me fuerte, para mí fue encanta, me hace mucho abundante. sentido, me pone la piel de gallina. Como decimos acá, me hace acordar a mi historia personal. De alguna manera, mi abuela también fue referente para mí, inició ese camino de abrir un poco lo que vos hiciste, abrir ese espacio para las mujeres que vinimos después y bueno, y poder tener, digo, mi abuela fue la primera que me dijo sí a todo y me enseñó, era farmacéutica. ¿Y qué tendrá que ver la farmacia con la comunicación? Un montón, muchísimo. Yo la veía Claro. a ella en su mostrador, atendiendo a la clientela, le decía ella. Yo aprendí todo, todo de ella, y siempre la anécdota que nos contó y el relato que circuló en toda la familia, de que en cuarto grado ya la enviaban a coser, o sea, no terminaban ni la primaria en la época de mi abuela, y ella fue y se presentó, y yo me la imagino, y ella me contaba, y me imagino esa nenita yendo a hablar con una directora de la escuela y decirle, yo quiero seguir estudiando. Y Claro. así, y se recibió de farmacéutica, y era, bueno, Qué fuerte, Vicky, esto, ¿no? Qué importante también, porque yo también, mi bisabuela vasca, se vino de España escapando de que la iban a casar con alguien que era mucho mayor que ella y que ella no quería, y se vino para vivir una vida en América con mi abuelo, pero se escapó. La hija de ella, mi abuela, bueno, terminó siendo directora de una escuela, que en esa época era, porque claro, ella estudió de maestra, eh, anécdotas preciosas de esas mujeres. Yo he escrito sobre mis abuelas, ¿no? En uno de mis libros, que yo siempre cuento que uno de mis libros, que se llama Historicidad de la Comunicación Rural, no sé qué más dice el título, porque lo escribí hace muchísimo tiempo, siempre cuento que esa investigación fue posible, porque bueno, yo estaba haciendo una maestría, pero fue una sorpresa enorme para mí, porque como estaba investigando el comienzo, esto está escrito, ¿no? En algún lado,
el comienzo de de ese encuentro entre nuestros abuelos gringos, los abuelos que vinieron a hacer la agricultura y que traían sus saberes, y los saberes del Estado, ¿no es cierto? Ese momento de encuentro de esas dos trayectorias. Entonces yo fui a investigar, una parte de mi investigación fue en las escuelas agrícolas, aquellas que fundó Sarmiento, las primeras que hubo en nuestro país. Y en una de las escuelas, que fue la escuela de Ataliva, me encuentro con un señor de una ordenanza, ¿no es cierto? Que me dice, pero usted es nieta de tal, y era mi abuela, ¿no? Wow. Yo me cuenta una historia de mi abuela, no de la abuela que mencioné recién, sino de la otra, de la abuela italiana, que también es maravillosa, que yo la he escrito, ¿no? Que es que me dice, yo tengo acá en el galpón, están todavía las fotografías de cuando su abuela vino acá a la escuela, porque la escuela era escuela agropecuaria, pero también era escuela de las maestras mexicanas que había traído Sarmiento. De Wow. esa línea estamos hablando, ¿no es cierto? Y entonces me trae un baúl lleno de fotografías con sobres por años y me dice, acá está su abuela y acá también y acá también. Y entonces empezamos a mirar y yo decía, pero mi abuela repitió de grado. Porque la encontré 3 veces en el tercer grado. Y claro, el señor me dice, no, es que su abuela se quedó a trabajar con las maestras mexicanas, porque Wow. en esa época solo había hasta tercer grado. Y eran muy poquitas las mujeres que aparecían, las nenas, ¿no es cierto?, que aparecían en la foto. Y mi abuela seguía apareciendo. ¿Por qué? Porque me dice, y porque el padre la malcriaba. Imagínense que ella vivía en el campo y todos los días ponía un carro con un peón para que la trajera a hacer la escuela con las maestras mexicanas. Entonces ella le ayudaba, o sea, mi abuela era una auxiliar de las maestras y era una maestra sin ser maestra, porque se Maravilloso. graduó y la única manera de seguir estudiando que ella encontró era la de ayudarle a las maestras, a las que habían sido sus maestras. Qué Y entonces lindo. aparecían las fotografías de los Repetí. años siguientes en el mismo tercer grado. Entonces vos fijate, Qué bárbaro. de ahí venimos, ¿no? Mm. Venimos de esas mujeres capaces de convencer al padre de hacerlo, no sé cuántos kilómetros que había del campo hasta Taliba, para poder seguir estando, seguir estudiando, seguir Mm. estando de alguna manera en la escuela. Y de ahí venimos, De ahí venimos venimos. de esas mujeres tan impresionantes, Sí, ¿no? sí, un linaje hermoso. Y en Hermoso. ese camino, cuánto que soportamos también, ¿no? Cuánto que tenemos que, esto que hoy se transformó en un día de lucha, qué interesante también el 8 de marzo, como nadie se le ocurre hoy decir feliz día y estas cosas, ¿no? Y bueno, esa transformación del día del 8 de marzo, cómo refleja hoy esa lucha que tenemos todas en el día a día, Sí. permanentemente, ¿no? Con cosas que ni nos imaginamos en el despliegue del día, en el despliegue de la profesión. A mí me gustaría que hablemos bien de la profesión. ¿Cómo vos ves el lugar de la mujer específicamente en la comunicación? Si es que hay algo que diferencie del resto de todo esto que hablamos, que es un montón y que seguro hay cosas comunes, ¿no? Pero en la comunicación específicamente, ¿vos ves algo diferente respecto de tus comienzos y ahora? ¿Cómo lo ves a Sí, ese? no, claro, muchísimo, ¿no? Porque muchísimas diferencias. Yo podría, digamos, contar muchas anécdotas. Eh, yo siempre digo que creo que en la mayoría de las profesiones debe haber sido para las mujeres de mi generación, como me pasó a mí, bueno, por un lado duro, pero por el otro lado muy divertido, porque en el área que me tocó a mí en particular fue quizás más divertido que duro, porque
como, digamos, a mí me tocó, yo me estudié de periodista y con este deseo que uno trae de mejorar lo que encuentra, ¿no? Y de trabajar en mejorar lo que encuentra, muchas veces lo que me tocó fue como una especie de camino de inauguración, porque en mis primeros trabajos, este, eh, bueno, a ver, yo empecé como periodista, entonces empecé haciendo periodismo en diarios, en unos diarios que ya no existen, en Rosario, ¿no es cierto?, al principio, en unas radios, como por ejemplo un hito, un programa muy significativo en el que participé, fue un programa que se llamaba Salvando las Distancias en Radio LT3, acá en Rosario, en la calle Balcarce. Bueno, me acuerdo que, digo, un camino de inauguración porque, por ejemplo, para hacer ese programa tuvimos que ir a convencer al interventor, que era un interventor que estaba intervenida la radio por la época, ¿no es cierto? Y fuimos a convencerlo de que nos vendiera una hora en un horario en el que no había radio. Y por supuesto, mucho menos audiencia, ¿no? Que era de 12 a 1. Increíblemente, en ese momento, la radio a las 12 se terminaba y la gente se iba a dormir y no había gente haciendo cosas y escuchando radio en la madrugada. Entonces, convencimos a este interventor que tenía que hacer cerrar los números también de la emisora, que nos vendiera ese horario, y él debe haber dicho, bueno, total, en ese horario No lo escucha nadie. no hay audiencia, no hay nadie, ¿no es cierto? Y ese programa fue, bueno, una fiesta, porque yo recuerdo las cosas que hemos hecho con un equipo de amigos tan queridos y con los que todavía hoy mantenemos amistad, ¿no es cierto? Entonces empezó el programa número 1 en un horario en el que la gente no escuchaba, y terminó el programa número 100, siguió el programa, ¿no? Pero con el patio y la calle de la radio llena de gente para celebrar, aunque nosotros no habíamos convocado a nada, y se armó una fiesta de oyentes que Hermoso. traían cosas, como por ejemplo, siempre lo recordamos esto, ¿no? Porque traían, un oyente trae una torta como de 15, así de 3 pisos, toda decorada y bañada, que decía Salvando las Distancias y en programa. Y se armó una fiesta, ¿no? Estoy diciendo estas cosas que me voy acordando, pero se armó una fiesta impresionante, y los hitos de cosas que inventamos en ese momento, porque lo que hicimos fue hacer un programa que, bueno, era parecido a, ¿cómo se llamaba este programa que hacían eh, Costello y Eh, Abrevaya? La la noticia noticia rebelde. rebelde. Bueno, una cosa parecida a la noticia rebelde, pero antes de la noticia rebelde, acá en Rosario, incluyendo, por ejemplo, radioteatros que eran una crítica histórica, pero humorística. Por Maravilloso. ejemplo, el más famoso de todos, que famoso porque lo tuvimos que repetir por pedido de la audiencia muchas veces, se llamaba La verdadera historia de Cristóbal Colón, y era una desopilante historia bueno, de la latinoamericanidad vista desde, muy divertida, ¿no? Con mucha ironía, con mucho humor, pero con la técnica de radioteatro. O por ejemplo había el programa del Mundial de México, el enviado al Mundial de México, que era, bueno, vos lo conociste, al Pato Mauro, que se conectaba desde distintos lugares porque había iniciado el viaje desde Argentina a México para llegar al Mundial, pero no llegaba nunca, porque siempre le pasaba algo, y con lo cual iba teniendo como hitos en el camino, y iba describiendo diferentes realidades de nuestra Latinoamérica, pero con humor, ¿no es cierto? Con un humor crítico,
que fue muy exitoso en ese momento. Entonces, digo, ¿cómo fueron mis comienzos? Mis comienzos profesionales fueron muy divertidos porque fueron inauguraciones, fueron pasar de un periodismo, bueno, de un muy tradicional a este tipo de cosas. Cuento lo de la radio, pero siempre ha habido en mis trayectos profesionales inauguraciones, o sea, tener que hacer algo mejor de lo que hay, y bueno, y ha sido divertido, diría, ¿no? Ahora, claro, vos decías, en ese sentido, eh, nos han tocado estas partes divertidas y las luchas, ¿no? Y en ese punto yo reconozco que lo más difícil de todo han sido las luchas profesionales bueno, que me tocaron en soledad, que no fueron muchas, pero fueron dolorosas, fueron duras, ¿no es cierto? Porque obviamente no todo ha sido como lo que conté recién. Entonces, mirando hacia la distancia, lo que te diría es que esas luchas continúan, pero que también, si puedo aportar algo hoy, mirando para atrás, es que aún las luchas que yo viví como luchas perdidas, porque eran luchas en solitario, que en ese momento parecían como que habían sido perdidas, con el paso de los años pude ver que bueno, que fueron siembras, ¿no? Y entonces eso puedo hoy contarlo, puedo contar que bueno, que fueron siembras que crecieron más tarde en todo caso, y que no, en ese momento a lo mejor esas organizaciones o esas empresas no eran un sitio propicio para aquello que en ese momento a lo mejor yo estaba proponiendo. Creo que de ahí tomé uno de los aprendizajes importantes, ¿no? De ese elemento que después incorporé. Como vos sabés, bueno, yo desarrollo una metaperspectiva que compartimos, claro, la metaperspectiva de la comunicación estratégica en activa, en la cual lo que hice fue una teoría, que es la teoría de la comunicación estratégica en activa, y una metodología que es la investigación en activa en comunicación, que se ocupa justamente de que no haya luchas que no sean compartidas. Se ocupa de, digamos, avanzar en un aporte, que es el aporte de lo comunicacional, en el cual lo más importante es esta consideración de que o avanzo con, aunque no sean todos, aunque sean algunos, aunque sean pocos, pero o avanzo con, o no avanzo, es una mentira que estoy avanzando, me creo yo que avanzo, pero no avanzo. Entonces, eso es un aprendizaje importante, al punto que lo que hice en los años posteriores es ocuparme de que la metodología incorpore estos elementos, y entonces allí tenemos, bueno, una serie de andamiajes metodológicos que están creados para acompañar el cambio comunicacional, que es un cambio conversacional en dimensiones múltiples en cualquier ámbito, en cualquier situación, en cualquier organización, ¿no? Y bueno, ese aprendizaje creo que ha sido un poco producto de aquellos dolores, de esas luchas perdidas, de esas luchas en soledad, que también me tocaron y que han sido dolorosas, ¿no? Claro. Qué hermoso, qué lindo. Cuán inaugural también, ¿no? Digo, no había ahí, vos siempre hablas de rutinas, si yo tengo que pensar qué me da dentro de todo lo que me da la comunicación estratégica, son rutinas, y que son tan importantes como esas que nuestras abuelas lograron crear para conformar ese espacio que no estaba creado.
fueron rutinas, al final del día son rutinas, y que son diferentes, son rutinas que vos estás cambiando, que quienes te seguimos intentamos, bueno, en un mix, ¿no? En una mezcla con lo que traemos, ir desplazando aquellas viejas rutinas que separan, que jerarquizan, que, que confrontan. A mí una cosa muy interesante que me está dando la comunicación estratégica en mi hacer profesional tiene que ver con generar espacios de no confrontación, donde esto que vos decís, avanzamos entre todos y se van desarmando solas, se desarticulan y se articulan otras cuestiones mucho más habilitantes, que generan al final del día felicidad en las personas. Este punto que vos estás marcando, Virginia, es un punto nodal. Me gusta decir que es un parteaguas, ¿no? Porque yo creo también que es el principal desafío de todos los movimientos de mujeres. El que estamos planteando, ¿no? Es el principal desafío, porque yo creo que si hay algún aporte que lo que hacemos, los comunicadores estratégicos en activos, puede hacer digamos, a los movimientos feministas, es este núcleo. El núcleo de una lucha que no es la modalidad patriarcal. El núcleo de una lucha que sigue siendo lucha, pero que no es una lucha de exterminio, sino que es una lucha en la que estamos trabajando en cambiar la vida cotidiana para un vivir mejor. Y ese es el aporte que nosotros podemos hacer en convergencia con los feminismos, ¿no? Al respecto, bueno, te cuento que una cosa en la que estamos trabajando en este momento con Mateo es en un libro, y que en el libro hay un capítulo que habla de esto, incluso de esta categoría, ¿no es cierto?, de la lucha convergente con los feminismos y el desafío de los feminismos visto desde estos aprendizajes y esta mirada de la metaperspectiva que compartimos, ¿no? Trabajamos para abrir y no para clausurar, trabajamos para cuidar y no para dominar. Ese es lo que las mujeres y los hombres no patriarcales pueden aportar a los movimientos actuales. Claro, falta tanto, tantísimo, tantísimo, ¿no es cierto? Pero ahí hay como una ubicación que me parece que trabajamos en el libro, ¿no es cierto?, en este capítulo que te menciono, que es cómo logro avanzar en una transformación sin, sin estructuras patriarcales. ¿Cómo hago para no ser igual que los hombres que han hecho todo esto que tanto criticamos, pero que ahora en algún punto hay un riesgo, ¿no? En esto que está empezando a ocurrir en algunas luchas feministas, que es, bueno, excluimos a estos por esto y a estos otros por los otros. No importa cuál es la exclusión, ¿no? Pero es tan peligroso eso. Este punto en el que los sistemas, las modalidades, vuelven al registro del dominio y de la exclusión. Es tan importante el que esa crítica, la crítica que es para mí la más importante a los movimientos feministas actuales, se asuma y se debata y se entienda desde nuestra perspectiva la importancia de no trabajar poniendo énfasis en lo comunicativo, sino trabajar poniendo énfasis en este encuentro en la diversidad. Y acá, bueno, en el capítulo también trabajamos esta cosa que nos pasa, que ya nos pasó muchas veces a lo largo del desarrollo histórico de la metaperspectiva,
anteriormente, ¿no? Porque, como vos bien sabés, en la definición de comunicación que trabajamos en la teoría de la comunicación estratégica en activa, lo que decimos es que la comunicación es siempre un encuentro en la diversidad. Pero claro, en los últimos 10 años, la palabra diversidad, con el movimiento mundial del feminismo, tiende a completarse en términos reduccionistas, porque empieza a encasillarse esta diversidad en cuestiones de género mal comprendidas, casi sexistas, ¿no es cierto? Lo cual no tiene nada que ver con la definición que nosotros estamos trabajando respecto de la diversidad. La diversidad no se reduce de ninguna manera al género, pero claro, es lo más dominante en este momento. Entonces ahora tenemos un trabajo extra que es que todos, todes y también las mujeres comprendamos esta cuestión de ampliar la mirada respecto de las diversidades y ver que esa heterogeneidad es emergente y que entonces, bueno, hoy en día estamos viendo una diversidad que a lo mejor en la cual podemos diferenciar a estos de estos y a estas de estas y a estes de estes, pero 10 años atrás no era así y dentro de 2 años mucho menos va a ser así. Y de la misma manera que hoy ya tenemos documentos nacionales de identidad que no indican, bueno, soy varón, soy mujer, no importa eso. La diversidad hay que abrir la mirada respecto a la diversidad. Entonces hay un trabajo extra que hay ahora, de la misma manera que a lo mejor, bueno, 15 años atrás, el trabajo era que se comprendiera una mirada sobre lo estratégico que no redujera a la mirada economicista que es propia del marketing. Entonces, la metaperspectiva está todo el tiempo trabajando en relación a estas conversaciones que son siempre situadas, maravillosas, inevitables, pero haciendo un aporte en relación a los desafíos, en este caso de las feministas, ¿no es cierto? Porque claro, es evidente, algunas feministas defienden la legalización del aborto y otras no, pero son feministas. Algunas defienden la prohibición de la prostitución y otras el reconocimiento de las trabajadoras sexuales. Hay feministas marxistas y también hay liberales. Entonces, la metaperspectiva, la comunicación estratégica en activa, puede proveerles a todas ellas y a muchas otras, porque las diversidades maravillosamente son infinitas, diría, ¿no? Puede proveerles andamiajes metodológicos para lograr articulaciones que están situadas, ¿no? Que son lábiles, pero compartidas. Y que vayan generando estos puntos de encuentro en sus trayectorias, reconociendo las diversas y no teniendo digamos, esta exigencia de homogeneización, de centralización, de nuevo cierre, de clausura, ¿no? No se trata de volver a homogeneizar ideológicamente. No es eso. El trabajo es el de compartir una dirección de transformación que pueda ponerse en marcha en dimensiones múltiples. Y eso es el aporte de la metaperspectiva, ¿no es cierto? Esto es Siendo lo que... quienes somos, ¿no? Siendo quien es Claro, cada uno en la situación. exactamente. Esto que te acabo de decir es como un anticipo del capítulo del libro que estamos escribiendo con Matteo Bucci, ¿no? Es como un adelanto Y del lo libro. nombrás a Mateo y me dan ganas de preguntarte, ¿cómo es trabajar con él? ¿Cómo es trabajar con Mateo? No, Por su edad, es comunicador, es muy sí, joven y es sí, varón. claro. Este pensamiento, este capítulo, este libro, ¿no? Pero en particular este capítulo solo es posible porque está Mateo ahí haciendo las preguntas. Porque está Mateo ahí
digamos, confrontando las categorías y la teoría con estas cosmovisiones de las tribus, de las nuevas generaciones, de los nuevos movimientos, ¿no es cierto? Así que, bueno, yo tengo la fortuna de tener este, una familia de varones no patriarcales que he tenido siempre, desde Alejandro y Ari, Mateo, bueno, es una experiencia que también algún día merecería ser contada, porque bueno, no, yo sé que no todas las mujeres tienen esta fortuna, ¿no es cierto?, de vivir una vida con varones así. Por el contrario, ¿no? Lo que hay es muchas mujeres sufriendo esta terrible violencia misógina. Y yo también viví, por supuesto, fuera de mi familia, fuera de mi equipo, fuera de mis ámbitos en los que decido trabajar. Pero, bueno, esos dolores de los que hablaba antes y esas luchas en soledad se vincularon siempre con instituciones terriblemente misóginas, en donde, bueno, no solo los hombres eran misóginos, también las mujeres, que eran quizás las que más oposición, más adversión, más resistencia ponían a que hubiera una presidenta, una coordinadora, una directora, una gerente mujer en instituciones en las que en esa época no había mujeres, porque las mujeres eran secretarias o, como escribí alguna vez, amantes. Yo no era ninguna de las dos y entonces, bueno, tuve luchas perdidas mal en muchos lugares. Hoy en día yo creo, Virginia, que esto no está dándose en estos términos, ¿no es cierto? Creo que cada vez más las mujeres estamos teniendo lugares que son lugares en un sentido gramsciano del poder, ¿no es cierto? Donde hay poder que es de la estructura de la institución, pero también hay poder moral. Hay este poder que te otorgan los demás para que vos seas la directora de la agencia, que vos coordines el proyecto de investigación, que vos tal cosa y tal otra. Sobre eso también he escrito mucho, ¿no? Sobre este punto que estamos hablando, porque me acuerdo cuando comenzó el movimiento de mujeres, por ejemplo, siempre cuento, creo que vos lo mencionaste porque a lo mejor lo leíste, eh, hay una foto que es súper significativa, una foto que yo envié a un libro en el que me pidieron colegas mexicanos que estaban haciendo un libro sobre mujeres en la ciencia. Entonces me pidieron que seleccionara 10 fotos de distintos momentos de mi vida en los que yo estuviera trabajando como investigadora. Entonces seleccioné 10 fotos y las envié. Ellos hicieron el análisis, me lo devolvieron y fui capaz de darme cuenta de tantas cosas. Eso está escrito en algún libro, ¿no? En algún lado, no me acuerdo dónde, pero está escrito. Hay una fotografía que incluso creo que la puse en mi página web, que es de el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola. Es un encuentro donde había coordinadores de proyectos. Y hay unas, no sé, 50, 60 personas, todas así paradas en esa foto multitudinaria, algunos sentados y varias filas de parados, y una mujer, que era yo, pero nunca me había dado cuenta de que yo era la única. Claro, en esos ámbitos, cuando trabajaba en comunicación para la salud, en comunicación y desarrollo, en aquellas épocas, ¿no? Era muy difícil hacerse un lugar, muy difícil. Era esto de las batallas perdidas. Hoy eso no es así. Y entonces yo creo que
muy importante que toda mujer que esté en un lugar en el que tenga que coordinar lo que tenga que coordinar, esté atenta a este elemento de que, bueno, las rutinas siguen siendo patriarcales y las rutinas siguen siendo de dominio. Y entonces hay que ser capaz de poner en marcha otras rutinas, y ahí el aporte estratégico de la comunicación. Unas Sí, rutinas de estrategias participativas y no de estrategias de dominio, como son todas las rutinas del sistema patriarcal, ¿no? totalmente. Qué lindo, qué hermoso. Bueno, creo que hablamos de todo, un poco. Maravilloso todo lo que me contás. Me quedaría horas hablando con vos. La idea era que despleguemos ahí un poco esta complejidad de la mujer en la comunicación y creo que quedó bastante abierto para que más mujeres, hombres y quienes quieran y puedan escuchar esta entrevista les dispare pensar, reflexionar y hacer, ¿no? Que es lo que también invitamos. Vamos para cerrar, ¿qué le podríamos decir en mi equipo tengo la suerte de trabajar con mujeres muy jóvenes, están las menos 30 y estamos las más 40, y conversamos y aprendemos muchísimo de las nuevas generaciones. Y muchas de ellas estudian comunicación o están recién recibidas. Eh, Así que bueno, un poco es verme ahí, ¿no? En esa edad y con la fuerza que traen, ¿no? Qué les dirías a, a esas mujeres que están estudiando comunicación, intentando hacerse un camino profesional, y que bueno, que desde nuestro espacio pequeño, muy pequeño, granito de arena, intentamos que eso tenga sentido y que tenga relevancia. Nos gusta eso también. ¿Qué les Claro, dirías? yo les diría que busquen, porque si hay algo que digamos que es fuerte en la teoría de la comunicación que yo trabajo, que es la teoría de la comunicación estratégica en activa, pero en realidad en todas las teorías de los nuevos paradigmas, es que la lucha sigue desde aquí, desde donde estás, desde ahí, y que hay otros andamiajes, otras metodologías, otras técnicas, otros instrumentos. La lucha es enorme porque se trata de, bueno, como decíamos recién, desarticular muchos tipos de obediencia. En este punto hay un núcleo que nunca pierdan de vista, que es el de la emocionalidad, este mapeo de la emocionalidad comunicacional tan importante que nosotros trabajamos, ¿no es cierto? Como bien aprendimos del maestro Humberto Maturana, todas las obediencias, todas, todas, aún las que te dan satisfacción, pero todas las obediencias generan tristeza, más tristeza que alegría por lo menos, ¿no es cierto? Entonces hay que estar siempre atentos a esto que alguna vez planteé en un texto, ¿no? A esto que hay acá y acá, que es mi corazón que late, ¿verdad? Y que tenemos metodologías comunicacionales para hacer ese acompañamiento entre lo micro y lo macro social, para poder acompañar a lo comunicacional como algo que emerge en la situación, como algo que está todo el tiempo rompiéndose y reconfigurándose para generar nuevos mundos, nuevos mundos cada día, ¿no es cierto? Esto de las mujeres cambiamos el mundo puede ser una realidad si somos capaces de salirnos de las trampas, de las rutinas que son las rutinas dominantes, en todos los ámbitos, en todos los ámbitos, en cada lugar, ahí donde estés, ¿no es cierto? Ese me parece que es el desafío y lo que nos toca en este momento. Así que les animo a eso,
Les animo a, primero, luchar por hacerse un lugar que pueda ser escuchado, ¿no es cierto? Pero a no abandonar nunca la lucha tiene que ser, bueno, en otros términos, la lucha sigue desde aquí y la lucha tiene que ver con la emocionalidad comunicacional, no con la emoción personal, sino con este otro registro de lo micro, macro, social, que nosotros aprendemos a trabajar desde las matrices socioculturales, ¿no es cierto? Este andamiaje metodológico que nos permite trabajar con los otros. Así que hay una lucha que se hace para cuidar la vida y quizás en este momento histórico tan terrible donde, bueno, tenemos esta guerra horrorosa y tantos otros horrores, pero también esta certeza de que la lucha sigue desde acá, desde donde estás, ahora, desde ahí. Así que Qué vamos lindo. que o lo hacemos nosotros o sigue habiendo guerras y todo esto, ¿no? Que nos destruye. En fin. Gracias, Sandra. Me encantó hablar con vos. Muchísimas gracias por este espacio. Bueno, Y la lucha siempre sigue. tratando de aportar, Vicky, gracias a vos y vamos las mujeres. Vamos las mujeres, tal cual. Qué lindo. Bueno, me encantó. Gracias. Le damos el cierre a esta charla. Y nada, y ahora ya después del aire sería, ¿no? ¿Cómo sería? Fuera de aire, se diría. Fuera de aire. Te agradezco enormemente que hayas estado acá. Me quedaría horas hablando. Por una cuestión de formato hay que darle un cierre, ¿viste? Después tiene que pasar a edición y está Y bueno los editores compartirlo. dicen, ¿por qué ¿Por grabaste qué tanto? tanto? ¿Cómo no cortaste? Siempre pasa, Sí, siempre es pasa. así. Así que bueno, nos atenemos al formato, pero me parece que salieron un montón de cosas hermosas. Uno siempre me encanta eso, ¿no? Hace un guión y después da Se hacia hace donde cualquier da. cosa en un guión, sí. Sí, pero el guión es importante, eso lo aprendí de vos, ¿eh? Es importante, claro, el guión es Sí, sí. importante para ponerse en tema, aunque sea para después no tener no tener ese recorrido, pero sí para ir aproximando.